Veremos aquí cómo trabajar con reglas de actualización de precios. Recordemos para qué servían. Si nosotros, por ejemplo, queremos que cada vez que se toque un costo, ya sea por carga manual, ya sea por edición configurable, ya sea por una actualización en las listas de costos, etcétera, queremos que automáticamente se disparen diferentes reglas que actualicen otras listas de precios de costo u otras listas de precios de venta, por ejemplo. Vamos a utilizar la edición configurable. Para eso, como siempre, en configuración, precios, perdón, reglas de actualización, no edición configurable. Vamos a utilizar las reglas de actualización. Entonces, configuración, precios, reglas de actualización. Aquí podremos decir o definir una determinada regla que vamos a llamarla, por ejemplo, siempre conviene poner descripciones a las reglas para saber de qué se trata y no tener que estar analizando. A esta regla la vamos a llamar calcular precio de venta. Si la regla está inactiva, obviamente no funcionará. Acá nos pregunta si vamos a actualizar la moneda de destino, de lo que sea que definamos como destino, con la moneda de origen. Si lo tildamos y, por ejemplo, en la regla decimos que se incremente un 10%, el precio, que la lista de origen va a ser el costo y la de destino va a ser venta, y se incrementa un 10%, si tildamos aquí este campo, la moneda de venta será o se igualará a la moneda que está definida en la lista de costos y simplemente se incrementará el 10%. Ahora, supongamos que la lista de costos la tenemos en dólares y la lista de ventas la tenemos en pesos. Y queremos que sigan estando en esas dos monedas cada una, o sea, costo en dólares y venta en pesos, no tildaremos esta opción. Y lo que hará el sistema es sumarle a los dólares el 10% que habíamos hablado antes, lo convertirá según el tipo de cambio definido en el sistema a pesos y lo incorporará en la lista de pesos. Orden. ¿Por qué orden? Porque nosotros podemos tener todas las reglas de actualización que querramos. Es más, podríamos llegar a generar, por ejemplo, o podríamos llegar a tener dos listas de costos. Una que es la lista de costos de la empresa en el Distrito Federal, por ejemplo. Pero podremos tener una sucursal en alguna provincia o departamento. Y el costo en enviar la mercadería a esa provincia o departamento, supongamos que es un 5% mayor al costo del Distrito Federal o capital. Entonces, podríamos generar una primera regla de actualización con orden 1 que actualice la lista de costos de la sucursal en función a la lista de costos de la casa central más un 2%. Y después de eso, que la lista de venta en sucursal sea la lista de costos de sucursal calculada anteriormente por un determinado markup del artículo. Entonces necesitamos que primero se actualice nuestra lista de costos en sucursal. Entonces la primera regla la ponemos con orden 1, que es de costo a costo, y luego que se actualice la lista de venta en la sucursal, que es a partir de la costo de la sucursal recién calculada por el markup. Entonces a esa regla, por ejemplo, le ponemos un orden 2, para que primero se actualice la de costo de sucursal y recién después, en base a la de costo de sucursal, se actualice la de venta. Así como esto podemos tener n listas. ¿Por qué n listas? Bueno, vimos la primera solapa que dice datos. Ahora vemos el cuándo. ¿Cuándo? Prestar mucha atención a este concepto.
¿cuándo? ¿Qué significa cuándo? ¿Cuándo se va a ejecutar la regla de actualización? Para el caso que hablábamos anteriormente, el cuándo es cuando se actualice la lista de costos en las dos reglas. ¿Por qué? Porque al actualizar nuestra lista de costos en la casa central, nosotros queremos que se ejecute primero la actualización de la lista de ventas de sucursal con el 2%, tomando como origen nuestra lista de costos actualizada. Y luego queremos que de la lista de costos de sucursal se actualice la lista de ventas. Pero ¿cuándo queremos? Cuando se actualizó nuestra lista de costos. Entonces, tengamos muy en cuenta que si queremos generar un evento de actualización encadenado o compuesto por varias partes, cuando se actualice una determinada lista de costos, este cuándo debe ser el mismo para toda la cadena de reglas. Entonces, veamos, ¿cuándo se actualiza una lista de costos determinada? O el cuándo puede ser también cuando se actualice una lista de precios determinada. ¿Por qué con precios? Y pues, por ejemplo, nosotros queremos que cuando se actualice la lista de precios de venta retail, se dispare también una actualización de otra determinada lista, que es la lista de ventas de página web, pero solo cuando se actualice esa lista. Entonces, bueno, en ese caso pondremos ninguno en la lista de costos y seleccionaremos el cuándo en la lista de precios de venta que se actualizó. Por lo general el cuándo siempre lo vamos a utilizar con la actualización de alguna lista de costos. Tener en cuenta que si generamos una regla, obviamente, que diga ninguno en el cuándo, tanto en costos como en ventas, jamás se va a disparar o a utilizar. Entonces, el cuándo ya lo vimos. El cuándo nos dice en sí justamente cuándo se ejecutará esta regla de actualización. O sea, el origen de la actualización. ¿Por qué repetimos esto? Porque es una de las preguntas que más hacen. Por ejemplo, vamos a seguir trabajando con esto para que quede bien clara la idea. En el primer caso, donde veíamos la actualización de la lista de costos y la lista de costos de sucursal, un error común que suelen cometer es en la segunda regla poner aquí la lista de la sucursal. Y no, porque la lista de sucursal no la vamos a actualizar nunca de forma manual. De forma manual siempre vamos a actualizar la lista de costos. Manual, ya digo, por carga manual de precios o por ingreso de, por ejemplo, un comprobante de compras. Siempre vamos a actualizar la lista de costos. Entonces, por última vez, redondeamos la idea para no ser molestos e insistentes con este tema, pero queremos que quede fijo. El cuándo nos dice cuál será el evento que hará que una determinada regla, una o más reglas se ejecuten. Para que esa una o más reglas se ejecuten en el orden que definimos aquí, el cuándo debe ser igual para todas las reglas de esa actualización. Con esto no queremos decir que siempre haya que poner una lista. Podemos llegar a tener dos listas de costos que generen eventos de actualización. Entonces el cuándo para el segundo lote de reglas será la otra lista de costos que hayamos definido. Lista de origen.
Este es otro concepto súper importante para tener en cuenta. El cuándo nos dice cuándo se ejecuta la regla. Y la lista de origen es de dónde voy a ir a tomar el precio de origen, que luego en el cómo le diré cómo incrementar. Entonces, volviendo al ejemplo anterior de la lista de costos actualizada, en que la lista de costos actualizada sería la lista de costos de casa central. Para la primera regla, aquí podemos poner que la lista de origen es la lista de costos actualizada. ¿Por qué? Porque en la segunda regla, nuestra lista de origen no va a ser la lista de costos actualizada. Nuestra lista de origen va a ser una lista de costos en particular, que aquí tendremos que seleccionarla y poner la lista de costos de sucursal. Esa lista de costos ya previamente, obviamente, la tendremos que haber creado en el archivo correspondiente de lista de ventas o el archivo correspondiente de lista de costos, tanto aquí como aquí. Entonces, volvemos. Lista de origen significa de dónde voy a sacar el precio. Cuando se actualice la lista de costos, de dónde voy a sacar el precio que luego voy a incrementar y lo pondré en la lista definida aquí. En el cómo es donde decimos cómo vamos a actualizar o cómo vamos a incrementar o modificar el precio que tenemos en nuestra lista de origen. Entonces, tenemos varias formas. O por markups del archivo de artículos, los cuales pueden ser del 1 al 8. Esos markups están en la solapa markup de archivos, artículos. Si seleccionamos un markup, aquí tenemos que poner valores del 1 al 8. Si ponemos sumar un monto fijo, acá pondremos el monto a sumar. Si ponemos multiplicar por un coeficiente, aquí tendremos que poner el coeficiente. Si ponemos dividir por un coeficiente, aquí pondremos el coeficiente. Por ejemplo, si queremos subir un 10%, vamos a poner multiplicar por coeficiente y aquí pondremos 1.1. Si por ejemplo queremos descontar un 10%, dividiremos por 1.1. Si ponemos descuento en porcentaje, aquí pondremos el porcentaje de descuento que aplicaremos. Entonces, supongamos que esta regla va a decir que vamos a incrementar nuestro precio de origen por el markup número 1 del artículo en particular que se está trabajando. Aquí le decimos con cuántos decimales, a cuántos decimales vamos a redondear el precio que incrementamos de esta lista de origen. Y esta es una opción muy importante. Y funciona solamente si en el cuándo, si en la lista de origen es de costos. Entonces aquí nos dice, solamente voy a incrementar el precio si hubo un aumento en el precio de costo. Otra vez, solamente vamos a incrementar el precio si hubo un aumento en el precio de costo. ¿Para qué se usa esto? Y por ejemplo, nosotros queremos que el precio de venta suba si sube mi costo, pero si mi costo baja, que se quede como estaba. Si queremos hacer eso, tildamos esta opción. Aquí es donde decimos cuál es la lista destino. Entonces, en el cuándo decía cuándo se iba a ejecutar, de dónde tomábamos el precio, cómo lo modificamos, y aquí le decimos dónde lo ponemos. Bueno, dónde lo ponemos puede ser una lista de precios de venta, una lista de costos, o una de costo promedio ponderado.
Si elegimos una lista de precios, tendremos que seleccionarla aquí. Si elegimos una lista de costos, tendremos que seleccionarla aquí. Y por último tenemos la solapa de filtros. Esto nos dirá si corresponde o no que se ejecute esta lista en función de la categoría del artículo que se está actualizando, la subcategoría, el proveedor o la marca. Si por ejemplo nosotros aquí seleccionamos un proveedor determinado, esta regla solamente funcionará si en el archivo de artículos dice que el proveedor de este artículo es este que aquí seleccionamos. Si no, la regla será pasada por alto. Lo mismo podemos hacer, como por ejemplo agarrar y decir que esto funciona para determinada subcategoría. Bueno, con esto vimos cómo manejarnos con las reglas de actualización. Recordemos que esto servirá para que cada vez que se toque un precio de costo, por lo general, o también podemos usarlo para un precio de venta, cada vez que se modifique para un determinado artículo, se ejecutará la o las reglas en el orden en que hayamos definido aquí, una por vez, modificando los precios como los hayamos definido.